Temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura se define como una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia. Los sólidos, líquidos y gases están formados de moléculas en constante movimiento. A la energía que posee un cuerpo por su movimiento se le llama energía cinética. A mayor energía cinética en las moléculas de una sustancia, mayor es su temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente cúbico que contiene un gas que es puesto en contacto con una fuente de calor. Estos puntos rojos representan las moléculas del gas que tienen una cierta velocidad. Al tener velocidad poseen energía de movimiento. Esa energía de movimiento se llama energía cinética. A mayor energía cinética, mayor velocidad es mayor la temperatura de la sustancia. Para medir la temperatura se utilizan diversas escalas termométricas. Una de ellas es la escala Celsius de temperatura. La escala Celsius también es llamada centígrada porque cada grado de temperatura es una subdivisión en una escala del 1 al 100 para la dilatación del mercurio contenido en una ampolla de vidrio que llamamos termómetro. Por ejemplo, aquí tenemos un termómetro. En la parte inferior tenemos aquí un bulbo que contiene mercurio, que al ser puesto en contacto con una fuente de calor tiende a dilatarse, se expande. Al dilatarse sube por la parte del medio del termómetro por este pequeño tubo capilar de un diámetro muy pequeño. ¿Qué criterios se establecieron para la escala Celsius? Para medir la escala Celsius. Para establecer los 0 grados Celsius se tomó en cuenta el punto de fusión del hielo para los 0 grados, es decir, el punto en el que el hielo se convierte en agua. Y para los 100 grados, el punto de ebullición del agua bajo condiciones de presión atmosférica normal a nivel del mar. Es decir, para los 100 grados, cuando el agua hierve, ahí se puso 100 grados, ¿verdad? El agua hierve y ahí se le ponen 100 grados. Y para cuando el hielo se convierte en agua, ahí le ponemos 0 grados. Si tuviésemos valores abajo de los 0 grados, se ponen valores negativos. Por ejemplo, si aquí tuviésemos una marca, diríamos que aquí serían los menos 5 grados centígrados. Otra de las escalas que se utilizan es la escala Kelvin. La escala Kelvin también es llamada escala absoluta de temperatura. Para establecer el punto inferior de la escala se tomó en cuenta el estado en el cual el movimiento molecular, es decir, la energía cinética de una sustancia, es casi cero. En este punto se establecieron los 0 grados Kelvin, que comparados con la escala Celsius son menos 273 grados centígrados. Para hacer conversiones Kelvin y Celsius se utilizan las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí los 0 grados Kelvin, 0 menos 273, pues me da en grados centígrados menos 273 grados centígrados. Y para pasar de centígrados a Kelvin, por ejemplo, 100 grados centígrados más 273, esto me va a dar 373 grados Kelvin. De acuerdo a las fórmulas establecidas anteriormente, entonces 0 grados centígrados son 273 Kelvin y 100 grados centígrados son 373 Kelvin, como se muestra en el termómetro. Si la temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas individuales de una sustancia, entonces en el cero absoluto, 0 Kelvin, las moléculas de una sustancia tienen una energía cinética casi cero. Otra de las escalas es la escala Fahrenheit, que se utiliza en los países de habla inglesa.
Para establecer el punto inferior de la escala Fahrenheit se tomó el punto de congelación de una solución de agua salada y se le asignó el valor de 0 Fahrenheit. Para el punto superior se estableció la temperatura del cuerpo humano, que se tomó como 96 Fahrenheit. Esto fue un error. En realidad, esta temperatura debe ser 98.6 Fahrenheit. Conversiones entre las escalas Celsius y Fahrenheit. Para establecer las conversiones con la escala Celsius se utilizan las ecuaciones. Temperatura en grados Fahrenheit pues es igual a 9/5 de temperatura en grados centígrados más 32. Pongo aquí la temperatura en grados centígrados que quiero convertir, la multiplico por 9 entre 5 y le sumo 32 y eso me va a dar la temperatura en grados Fahrenheit. Y para pasar de Fahrenheit a centígrado, pongo aquí el valor de los grados Fahrenheit que quiero convertir, le resto 32 por 5 entre 9 y nos da la temperatura en grados centígrados. Utilizando estas ecuaciones y como se ve en el termómetro de la figura, 0 centígrados son 32 Fahrenheit, 100 centígrados son 212 grados Fahrenheit. Cantidad de calor. El calor, al igual que la temperatura, se relaciona con la cantidad de energía cinética y energía potencial de las moléculas de una sustancia. No es posible medir esta energía para cada molécula, pero es posible medir un cambio en el calor de una sustancia en relación a un cambio en su temperatura. El calor se define como la energía que se transmite de un cuerpo a otro en función de una diferencia de temperaturas. Para calcular el calor Q que una sustancia necesita para elevar su temperatura, se realiza la siguiente operación: se multiplica la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Esto nos da la cantidad de calor necesaria para que la sustancia eleve su temperatura o la cantidad de calor necesaria para que la sustancia se enfríe. Cuando se calcula el valor de Q y es positivo, se establece que la sustancia está absorbiendo calor. Si Q es positivo, la sustancia se calienta. Si Q es negativo, la sustancia se enfría, cede calor. Variables para analizar la energía térmica. Como ya lo vimos ahorita, Q es calor, M masa de la sustancia, incremento de temperatura, el delta T, y C es el calor específico. Ahorita vamos a analizar un poquito lo que es el calor específico. Q, ¿cuáles serían las unidades de Q? El calor, como todo tipo de energía, se mide en unidades, que son los joules, que son las unidades de energía. Pero también se mide en calorías. Una caloría equivale a 4.18 joules de energía. Para hacer la conversión, en caso de que trabajemos el calor en calorías o en joules. La masa. La masa, si vamos a trabajar en joules, vamos a tenerla en kilogramos. Si la vamos a trabajar el calor en calorías, la masa la vamos a tener en gramos. El incremento de temperatura lo podemos tener en grados Kelvin o grados Celsius, que es lo mismo, ya que un grado Celsius equivale a un grado Kelvin. Y como es una diferencia de temperaturas, pues viene siendo lo mismo. El calor específico. El calor específico es un valor que depende de cada sustancia y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de cualquier sustancia, 1 grado centígrado. Las unidades para calor específico. Si vamos a trabajar el calor en joules, las unidades serían joules sobre kilogramo Kelvin. Si lo vamos a trabajar en calorías, calorías sobre gramo grados centígrados. Y el incremento de temperatura, bueno, como habíamos dicho ahorita, puede estar en grados centígrados o puede estar en grados Kelvin. Junto con este podcast
viene una actividad que tienes que realizar.